Hola. Bueno, muy buenas tardes. Soy Ángeles Aguilera. Les saludo para darles la bienvenida a este acto de presentación de un libro editado por Planeta. Y lo primero, como siempre, dar las gracias a la Fundación Espacio Telefónica por acogernos y por dejarnos venir a este sitio tan especial. Bueno, este libro es el primer libro de Sandra Sabatés. Esperemos que no sea el último. Y es un libro que viene acompañado por un trabajo y de ilustración de Ana Juan, que tiene ya muchos libros también publicados. Ana Juan es Premio Nacional de Ilustración y ha sido un lujo que se sumara a esto, porque aparte de todo pues es una mujer comprometida y feminista. Con Sandra y del libro hablarán ahora Rosa María Calaf, a la que también le damos mucho las gracias por estar aquí, y simplemente añadir que la idea del libro la acogió con muchísimo entusiasmo Sandra, pero que la ha llevado todavía más lejos. La selección de las mujeres retratadas en Pelea como una chica es de ella. Sandra, como saben ustedes, se presenta cada tarde en nuestras casas contándonos las noticias de otra manera. Y está teniendo un éxito increíble con esa sección que ha venido después. La gente dice, claro, habéis hecho el libro porque tenía esa sección. No, los libros tardan mucho más en hacerse, ojalá fuera tan rápido, pero este libro se fue cociendo poco a poco a lo largo de un año, y ella luego empezó una sección muy exitosa también, que es Mujer tenías que ser, y entre otras cosas ha recibido el premio Ondas, entre otros muchos premios que le están dando este año. Simplemente darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, y les dejo ya con Rosa María y con Sandra. Hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy encantadísima de estar aquí, porque realmente, bueno, siempre es una alegría, ¿no?, que se publique un libro, esto para empezar. Después es un tema que para mí es especialmente querido, creo que como todo el mundo sabe, ¿no? Después con la autora me une, pues, esta pasión, ¿no?, por mirar y por narrar, ¿no? Si además añadimos que tengo un gran afecto por Sandra, y además agradecimiento, porque sinceramente pues creo que en este momento que el periodismo está como está, pues a los que amamos el oficio de informar, pues nos reconforta pensar que, bueno, que todavía el periodismo está en algunas buenas manos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, así que no se me ocurre ningún sitio mejor para estar esta tarde que estar aquí. Y creo que ustedes tampoco, ¿eh? O sea, que tampoco creo que puedan estar en otro mejor lugar. Porque venimos a ¿qué? Bueno, pues a celebrar un libro, y a celebrar un libro que lo que hace es visibilizar, es rendir homenaje a, bueno, unas mujeres, un puñado de mujeres que realmente con su trabajo, con su talento y con su activismo, ¿no?, pues supieron enfrentarse a las estructuras y cambiar, ¿no?, pautas sociales, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, son unas 30, bueno, esto ya lo verán en el libro, que efectivamente pues fueron pioneras, ¿no? Pioneras que evidentemente en su momento pues los hombres no las reconocían para nada como iguales. Relegadas al olvido, en algunos casos pues invisibilizadas totalmente, en otros porque aparecían como sombra generalmente de su compañero masculino, o porque en algunos casos pues fueron borradas voluntariamente, ¿no?, de la historia. Así que bueno, pues probablemente, no sé si han tenido ocasión ya de ojearlo, pero verán que no tienen plazas, no tienen monumentos, y además pues ni siquiera están en las páginas de los libros. Por eso es tan de agradecer, o sea, que se haga este tipo de trabajo. De Sandra, yo no voy a gastar tiempo con todo eso de los currículums, porque ya esto se busca por ahí en internet, generalmente suele estar mal, pero bueno, más o menos te orienta. Pero sí que una cosa es gastar tiempo en todo eso, pero otra es gastarlo reconociendo un trabajo. Y ahí sí que creo que es importante, y eso sí quiero hacerlo, y significar, ¿no?, que hacer un libro como este no es sencillo, lleva pues entrega, requiere, en fin, tiempo, compromiso, etcétera, ¿no? Así que realmente enhorabuena y bueno, y muchas gracias. Bien.
Entonces vamos a hablar un ratito, o sea, tenemos así como unos... No, sí, nosotros es muy peligroso, porque sí. podemos... Y no nos calla nadie, ¿no? Y ya hemos dicho que aceptamos que nos den un toque, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues entonces... A mí la primera cosa que se me ocurrió cuando me lo contaste, me lo mandaste, es cuántas de estas mujeres conocías, es decir, de cuántas de ellas te habían hablado en el cole, en la universidad, en algún sitio. Esto es, de aquí surge precisamente la idea de este libro. Me vas a permitir un segundo, Rosa, que dé las gracias. Me gustaría dar las gracias nada más empezar. Primero a ti por aceptar estar aquí, porque sabes que eres una de las grandes periodistas de este país, una gran referente, y para mí es un orgullo tremendo, y lo sabes desde el día en que te llamé, que me dijiste sí. Dije, ya está, tengo ya lo que podía tener, todo lo que podía desear, que es tener a esta señora aquí presentando mi libro. Es un sueño. Así que muchísimas gracias, Rosa María Calaf. Muchas gracias también a todas las mujeres que estáis esta tarde aquí y que habéis pasado por el sillón de Mujer tenía que ser, porque vuestras historias han sido muy importantes también. Muchas de ellas aparecen pinceladas también en este libro, aparecéis citadas, y creo que es importante porque ellas de alguna manera abrieron el camino para avanzar hacia la igualdad, y con vuestros testimonios, vuestras historias que nos vais contando en televisión, en esa sección de Mujer tenía que ser, demostráis que evidentemente sí tenemos esa igualdad legal, pero que aún queda mucho para conseguir esa igualdad real, que es por lo que estamos luchando a día de hoy. Así que muchas gracias a todas vosotras por estar aquí, y evidentemente a todo el público que nos acompaña esta tarde. Y deciros que hay dos ausencias destacadas, que son las dos mujeres cuya biografía aparece en el libro y con las dos únicas con las que he podido hablar, Lidia Falcón y Margarita Salas. Lidia Falcón es una mujer muy activa, ya lo cuento aquí en la biografía, y desde hace muchos meses ya tenía cerrado otro acto fuera, con lo cual por incompatibilidad horaria era imposible que estuviera aquí. Y Margarita Salas, esto es un apunte que le quiero decir, no sé dónde estás aquí, Ángeles, toma nota, que ya se nos ha quedado anticuado el libro, porque hoy ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Burgos, con lo cual un premio más y un reconocimiento que hay que añadir aquí al libro. En la siguiente edición estará ya actualizado. Así que, bueno, ellas no están, pero nos mandan muchos recuerdos y mucho apoyo. Dicho esto, perdóname, decías cuáles conocía, y te comentaba que precisamente de ahí surge un poco la idea del libro, ¿no? De ese dato que a mí me parece alarmante, que decimos así con mucha soltura, pero cuando tú te das cuenta que realmente solo el 7,5% de las figuras científicas y culturales que aparecen en los libros de texto de la ESO son mujeres, eso te da que pensar, ¿no? Porque dices, ¿realmente solo ese porcentaje de mujeres han contribuido a evolucionar nuestra sociedad? ¿Han hecho algo por nosotros para hacerla avanzar, para hacerla madurar? ¿Quién ha conquistado nuestros derechos y libertades? Todos han sido hombres, solo un 7,5%, y realmente no es así, ¿no? Pero evidentemente tenemos una historia que siempre ha estado contado por hombres y que ofrece una visión androcentrista y muy sesgada. Y entonces yo hice ese ejercicio de decir, ¿y yo cuántas mujeres conozco? Y ya no solo eso, sino porque muchas manifestaciones feministas, por ejemplo, lo primero que nos sale es Clara Campoamor, ¿no? Sí, sí. Pero luego dices, ¿realmente conoces la historia de Clara Campoamor o de muchas de las mujeres que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas? Sabemos cuál fue su historia, cuál fue su lucha, y realmente te das cuenta que son mínimas, ¿no? Que las puedes contar con los dedos de las dos manos. Claro, lo difícil fue seleccionar, me imagino, ¿no? Claro, luego te pones a investigar. Claro, yo para contextualizarlo un poco y decir, bueno, ¿dónde empiezo, no? Decidí empezar a finales del siglo XIX, que es un poco cuando empieza ese movimiento feminista en nuestro país, ¿no? Cuando se empiezan a sentar las bases. Y fue finales del siglo XIX, y dije, bueno, pues voy a empezar con Concepción Arenal. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que hay una fase de investigación que seguramente es la más interesante de todas, porque te sumerges de lleno en las historias y aprendes muchísimo, y eso es muy gratificante. Pero es verdad que empiezas a leer la historia de Concepción Arenal, y de ahí te lleva Emilia Pardo Bazán, de Emilia Pardo Bazán a Rosalía de Castro, pero en medio hay muchísimas otras mujeres que desconoces por completo, que empiezas a leer y que sus historias también son tremendas. Y dices, esas mujeres tienen que estar en el libro. Llega un momento que dices, no las puedo meter a todas, porque aquí Ángeles decía, cuidado, que no podemos hacer aquí 1300 páginas. Claro, no podemos hacer. Entonces ahí el problema, lo complicado, para mí difícil ha sido elegir, son 31 al final las que aparecen en el libro, y ha sido difícil elegirlas. Entonces yo lo que intenté fue que
hay un punto en común que reúnen todas, y es que todas son mujeres españolas, porque hemos escuchado mucho hablar de Simone de Beauvoir y todo eso, pero cuando vienes aquí a casa dices, a ver cuáles son mis referentes. Esto es muy típico nuestro siempre, de mirar hacia dices, afuera. Vamos a mirar lo que tenemos aquí, porque yo quiero conocer las mujeres que han hecho algo por los derechos y las libertades de las españolas. Entonces, todo eran mujeres españolas y que lucharon por eso, por conseguir la liberación y la emancipación de la mujer y conquistar nuestros derechos y libertades. Y a partir de ahí lo que intenté es que también fueran muy distintas en cuanto, por ejemplo, pues a origen. Algunas son de origen humilde, hay otras como Pardo Bazán que son aristócratas, burguesas. Luego también que tuvieran trabajos muy distintos, algunas son abogadas, algunas son maestras, otras son escritoras, para mostrar también cómo desde los distintos ámbitos se puede llevar a cabo esa lucha, ¿no? Y finalmente que también de ideologías muy distintas, algunas son anarquistas, otras comunistas, socialistas, hay incluso una seguidora de Primo de Rivera, y eso me parecía importante destacar, que fueran muy distintas para de alguna manera también demostrar que esa desigualdad las afectaba a todas simplemente por su condición, por el hecho de ser mujer. ¿Realmente en algún caso te ha resultado más complicado de lo que esperabas, por ejemplo? Y al revés, es decir, un poco lo que hablábamos en la radio el otro día, ¿no? ¿O te ha sorprendido, es decir, alguna que pensabas, bueno, sí, tengo más o menos claro, y a medida que has ido metiéndote en la vida y en la biografía te has dado cuenta de que era, pues, que había hecho muchas más cosas, que era más compleja? Claro, a mí la que más me ha sorprendido sin duda es Mercedes Formica, porque la desconocía por completo, ¿no? Y ves que esta mujer fue doblemente olvidada y marginada porque ella era falangista. Y sin embargo consiguió una modificación, una reforma del Código Civil en pleno franquismo, y se consiguió avanzar en derechos y libertades de la mujer. Ella se dio cuenta de la desigualdad jurídica de la mujer casada y dijo, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Por experiencia previa, sus padres se habían separado, y entonces ella se dio cuenta que a raíz de la separación su madre se había quedado sin nada, sin la casa, se había tenido que ir a vivir a Madrid con sus hijas, pero su hijo en cambio se quedaba con el padre y solo lo podía ver en verano, y ni siquiera eso se acabó cumpliendo, ¿no? Y ahí dijo, ostras, aquí está pasando algo y hay que reaccionar. Pero es que luego en esa época, en 1900, eran los años 50, salió a la luz pública un caso de violencia de género, que una mujer había recibido 12 puñaladas por parte de su marido, y estando agonizando en el hospital era incapaz de separarse de él, porque separarse de él implicaba perderlo todo, perder a sus hijos, perder a sus propiedades. Claro, era una injusticia tremenda, y por eso decidió que ella, como abogada que era, se dedicaría a esta causa. Y como te digo, ella no era franquista, era falangista, era seguidora de Primo de Rivera, pero no era franquista, pero se reunió con Franco y consiguió hacer esa reformica, que la llamaron reformica jugando con el apellido y porque era una reforma muy modesta, pero cambió 66 artículos del Código Civil, entre ellos, por ejemplo, que lo que siempre se había conocido como el domicilio del marido se denominase a partir de ahora el domicilio conyugal, de manera que tras una separación el juez podía estipular que fuera la mujer la que se quedara con la casa y no siempre el marido, porque como hasta ahora era la casa del marido, pues era directamente para él. ¿Tienes alguna favorita? Porque a veces es imposible evitarlo, ¿no? Que te sientes más Hombre, favoritas es muy difícil porque claro, hay mujeres que han hecho muchísimo. Si tú dices Clara Campoamor, gracias a ella, pues a día de hoy las mujeres podemos votar, y eso yo creo que es indispensable, ¿no? Porque ella insistía en que somos la mitad de la ciudadanía y que también nosotras debemos decidir qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Pero claro, yo cuando me preguntan eso siempre tiendo a llevármelo a mi terreno, ¿no? Que me imagino que te pasará lo mismo. Entonces destaco casi siempre a Carmen de Burgos, nuestra primera periodista profesional, que además ejerció un periodismo muy comprometido. Ella, a través de sus páginas, se dio cuenta de que realmente la prensa era un altavoz importantísimo y que podía hacer campaña, y lo hizo a favor del divorcio primero y del derecho al voto femenino después, ¿no? Y también intentó combatir, a través de las páginas que escribía, algunas injusticias, y ella escribió mucho sobre el artículo 438 del Código Penal de 1870, que era un artículo que te evidencia totalmente la desigualdad de aquel momento, ¿no? Que era, si el marido sorprende a una mujer que le es infiel y la mata, la asesina, como mucho le podía caer un destierro de 6 meses a 6 años y un destierro de 25 kilómetros. En cambio, si era al revés, si era la mujer la que sorprendía a su mujer y a su marido, y lo asesinaba, entonces ya le caía cadena perpetua porque se consideraba parricidio, y también luchó contra eso. Carmen de Burgos fue, por ejemplo, suprimida
radicalmente por el franquismo, sí, o sea, sí, directamente, ¿no? Pero aparte de ella, ¿hay algún otro caso o algunos otros casos de los que has reflejado que también fuera, bueno, o sea, realmente una motivación política? Bueno, es que durante el franquismo el dictador se encargó de eso, ¿no? Carmen Bazán, por ejemplo, pues ella, como tenía el título de condesa, pues eso le salvó, pero muchas de las demás pues fueron olvidadas, porque realmente en el caso de Carmen de Burgos, Franco dijo, estaba en la lista negra y dijo, quemad todo lo que haya de ella, ¿no? Y con ella, como ella, pues, sucedió en muchas ocasiones. A mí siempre me han fascinado mucho las sin sombrero, ¿no? O sea, y realmente es verdad que tú piensas que tienen un peso enorme en la generación del 27. Cuando piensas en generación del 27, le preguntas a cualquiera, te saca un montón de nombres de la generación del 27, pero todo hombres. Claro. ¿No? Entonces, cuéntanos. Esto, no, es que es así tal cual, ¿eh? Y a mí me sorprende mucho, porque en el colegio lo hemos estudiado, yo creo, cada año estudias la generación del 27 y te sabes la lista de los autores que había, de los escritores, poetas y prácticamente su vida y milagro, ¿no? Te sabes exactamente todas las obras. En cambio, yo no recuerdo que me hayan hablado de las sin sombrero, ¿no? Y además tuvieron un papel destacadísimos. Que tú hablas de Maruja Mayo, por ejemplo, y yo recuerdo constantemente estudiar ese trío artístico, ¿no? de Buñuel, Dalí y Lorca. Y cuando te das cuenta que con ellos iba Maruja Mayo, que era una de las grandes representantes, una de las grandes exponentes del surrealismo de nuestro país, y dices, se hablaba de Dalí y no se hablaba de Mayo, ¿por qué? ¿Por qué? Y también es verdad que muchas de estas mujeres eran esposas de ellos, y ellos tampoco hicieron nada por darles voz. Bueno, eso iba ahora. Que también podían haber contribuido, ¿no? Que no es solo la sociedad o que luego venga un dictador y diga borrémoslo. Que también ellos en ningún momento hicieron nada para visibilizar a esas mujeres que tenían sin duda un talento increíble. Sí, sí, bueno, eso te quería apuntar esa idea, porque efectivamente es muy evidente, ¿no? O sea, que hay también pues ese olvido, ese desprecio, esa ignorancia de alguien que tienes realmente muy cerca, ¿no? Entonces, ya hablando ya del programa también, ¿no? O sea, del programa Mujer tenía que ser, está relacionado de alguna manera, un poco lo ha dicho ya, pero el libro con el programa, es decir, el programa, ¿por qué surge? Entonces el programa te hace pensar en el libro, tú tenías la idea del libro y entonces traes el programa. Exactamente. Es lo que decía antes pues Ángeles al arrancar. Sí, yo me reúno con Ángeles, que era pues en noviembre, yo creo, de 2017, y bueno, llevaba mucho tiempo insistiendo, vamos a ver si escribes algo, si te animas y tal. y esa reunión pues ya empezamos a darle vueltas, y es verdad que yo dije, bueno, que sean mujeres españolas, hacer biografías, voy a empezar a investigar y a hacer una primera lista, y eso fue pues por Navidades. Y cuando regresamos de Navidades, la directora del intermedio, que también está hoy aquí, Carmen Aguilera, me propuso llevar a cabo esta sección, ¿no? Es verdad que Carmen ya le iba rondando esa idea, porque ya me lo había dicho anteriormente, que ella quería mostrar de alguna manera que el compromiso del intermedio, igual que hemos hecho pues con otros valores y con otras causas sociales, pues también nuestro compromiso como programa con el feminismo, ¿no? Y en enero de ese año es cuando empezó me presentó la idea de hacer un Mujer tenía que ser, y que fueran entrevistas con mujeres y que fueran ellas las protagonistas, entre ellas también tú, y que nos contaran en primera persona su historia, un poco para ver cuáles son los obstáculos a día de hoy que seguimos teniendo las mujeres para alcanzar nuestras metas personales y profesionales. En el libro, en el prólogo, dices, no era cuestión de capacidad, sino de oportunidad, muchas veces, ¿no? Esto sigue siendo así. Sin duda, sin duda. Y ya en Concepción Arenal ya lo decía, ¿no? Las mujeres no somos inferiores, y intentaba combatir las teorías antifeministas de la época, ¿no? Que decían, bueno, son inferiores biológicamente y tienen menor capacidad intelectual. No es que lo fueran, es que realmente no se le daba la oportunidad. En la época de la Restauración, a finales del siglo XIX, la mujer era el ángel del hogar. Entonces los roles estaban muy diferenciados, y el hombre era pues el intelectual, el que salía y trabajaba, y la mujer era la que estaba en casa, y su única función era cuidar del marido, de los niños y las labores domésticas. Entonces no salía de ahí.
¿para qué quería estudiar si no lo necesitaba, ¿no? Entonces, ni siquiera se había concebido la posibilidad de que la mujer fuera a la universidad. Hasta 1910, las mujeres en nuestro país no pudieron acceder a la universidad. Y ahí es donde Arenal dijo, yo ¿por qué no puedo ir? Si yo quiero estudiar Derecho y yo quiero ser abogada, ¿por qué no puedo? Claro que puedo hacerlo, pero si a mí no me dan la opción de poder entrar y de estudiar, y ella al final, como sabes, bueno, se travestió y entró en la universidad y acabó cursando Derecho, aunque no recibió ningún título porque era mujer. Es interesante precisamente ese paralelismo, ¿no?, entre esas mujeres, las que están reflejadas en el libro, menos Margarita y Lidia, ¿no?, que tienen todas esas dificultades, y entonces tú ahora entrevistas en tu espacio de Mujer tenía que ser a las mujeres de ahora, y percibes también que, bueno, han cambiado muchas cosas, pero en el fondo no tantas, ¿no? Es decir, que es mucho más visual luchar por el voto y mucho menos pues tener que pelear contra los llamados micromachismos, que no sé muy bien por qué se les llama micros. Sí, porque al final es machismo y no hace falta quitarle importancia porque sigue siendo machismo y las cosas hay que llamarlas como son, sin eufemismos, ¿no? Que está muy de moda utilizar eufemismos para no nombrar las cosas directamente. Y hay un paralelismo porque me parece muy interesante ese juego, ¿no?, del antes y el ahora, ¿no? Precisamente por eso yo decidí incluirlas, no están todas, ya me gustaría, pero a muchas de ellas aparecen en el libro, ¿no? Porque además ves cómo ha evolucionado, porque muchas de estas mujeres, en cada una de ellas se trata una temática distinta. Estamos hablando de un aspecto distinto, ¿no?, de nuestros derechos y nuestras libertades. Y en algunos, pues son luchas que se culminaron, como por ejemplo es el voto femenino, pero hay otras luchas que no, que están pendientes y que aún siguen siendo retos para nosotras, ¿no? Y muchas de estas mujeres que han aparecido en la sección, pues evidencian justamente eso, que hay muchas luchas que tenemos pendientes. Para empezar, por ejemplo, el tema de la prostitución o de la violencia de género, etcétera, etcétera. Y me parecía interesante ver esta evolución, ¿no? Partimos de aquí y en este momento en qué punto estamos y ver lo que ha pasado hasta llegar a la actualidad. Y en estas entrevistas ya de la actualidad, ¿tú has percibido en todas alguna característica común? No me refiero ya en las dificultades, etcétera, sino en las actitudes. Cabezonas. Te iba a decir, cabezonas no te iba a decir, pero sí que yo creo que te diría las mismas características y cualidades que tenían las mujeres que aparecen en este libro, que son todas mujeres luchadoras y valientes. Y yo creo que en el fondo, y esto también es lo que queríamos transmitir a través de esta sección, es que es cierto que se han encontrado muchos obstáculos y muchas trabas, pero que han sido muy persistentes y que nunca han bajado los brazos, y hasta que no lo han conseguido no han parado. Y al final lanzan un mensaje positivo, ¿no? Y es que ellas lo han conseguido, y si ellas a nivel individual lo han conseguido, nosotros también como sociedad, entre nosotras y ellos y vosotros, también deberíamos ser capaces de conseguirlo. Estaba mirando porque me había hecho una nota que no me quería olvidar de señalar si también has percibido esa idea de que muchas veces contamos las mujeres, ¿no?, los logros, pero con un cierto aire casi como de medio disculpándote. Bueno, he tenido suerte, es que, claro, no me encontré a nadie es decir, eso que jamás hace un hombre. Sí, no, parece que tengamos que estar pidiendo permiso constantemente, ¿no? Y tenemos una sensación como de culpa que siempre arrastramos. En todas esas mujeres también percibes un poco esa y luego una idea que me parece interesante y que es el error. El cómo enfocamos el error las mujeres, ¿no? Que muchas veces, y nos lo ha dicho alguna mujer en la sección incluso, ¿no? De a mí me da miedo cometer un error porque sé que ese error no solamente me penaliza a mí, sino que sé que las que están detrás también, ¿no? Que parece ha fallado una mujer. Entonces esto ya se generaliza, ¿no? Y es esa culpa y esa sensación de no podemos fallar. Y precisamente Mary Beard, por ejemplo, en el libro de Mujeres y Poder reivindica eso, el derecho de la mujer a equivocarse, que no pasa absolutamente nada. Sí, tenemos, digamos, esa tendencia a disimular nuestras capacidades, digamos, ¿no? Mientras que, en general, pues los hombres lo que disimulan son sus limitaciones, ¿no? Sí. O sea, entonces... Bueno... vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque lo que queremos es, por supuesto, que tengan tiempo de poder preguntar. Y queremos hacer algunas cosillas más, así que voy a ir un par de preguntas más y ya está.
Por ejemplo, yo te preguntaba también el otro día y hablábamos antes de esto, ¿no? ¿Ha habido una reacción, por ejemplo, de que te hayan invitado, te hayan propuesto de colegios, por ejemplo, sí, que vayas a hablar de tu libro? Esto me parece muy interesante y muy bueno, además, ¿no? Me han llamado de un colegio para ir a dar una charla sobre el libro a adolescentes. Ya no solamente eso, sino que me dijeron que ellos habían puesto en marcha estos días, además con motivo del 8 de marzo, pues habían iniciado unas clases en las que los distintos alumnos, pues cada uno de ellos se encargaba de escribir de alguna manera, de informarse sobre la historia de algunas mujeres y que luego lo tenían que exponer en clase. Entonces que lo que ellos estaban haciendo, esa actividad, era muy paralela al libro, entonces sí, yo podía ir a darles unas charlas, ¿no? Y me parece pues que es una iniciativa muy positiva, porque al final ahí está la clave, en la educación, en las nuevas generaciones. No solo basta con que luchemos las que estamos ahora aquí, sino que los que vienen por detrás empujando son los que también, de ellos depende el futuro, con lo cual ellos deben formar en igualdad, deben ser formados en igualdad. Luego también me he encontrado a gente que me ha dicho que han comprado el libro y que lo van a regalar a la biblioteca del colegio de sus hijos, también me lo han comentado. Y ayer, por ejemplo, en el plató del intermedio vinieron como público un par de profesores de una escuela de Granada que me comentaron que en sus clases ponían fragmentos de la sección de Mujer tenía que ser, que también te digo, ¿no? Me parece que es un ejercicio que es muy bueno para los niños y para las niñas, y que ya en esas edades tempranas empiecen a ser conscientes de las desigualdades que vivimos, porque cuanto antes sepan lo que pasa, antes podrán reaccionar y ser conscientes, ¿no? Tu contacto con las universidades, los estudiantes de periodismo, la gente que está trabajando ahora, que empieza, etcétera, ¿qué actitud crees que tienen las mujeres cuando, es decir, qué quieren hacer con el periodismo? ¿Qué quieren hacer con el periodismo? ¿Por qué hacen periodismo? No sé exactamente. Sí, no, pero me refiero porque ocurre muchas veces que en la televisión, sobre todo, ¿no? O sea, es el tema de la imagen, ¿no? Sí. O sea, que es más el salir estar en fin, una televisión, etcétera, de imagen, etcétera, que no realmente, o sea, una vocación de servicio, que es lo que es el periodismo, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que no, ¿no? O sea, que no te lo pregunto porque tú estás ahora, me refiero en activo, con gente muy joven trabajando alrededor, y tú eres muy joven, estás mucho más cerca de los estudiantes o de la universidad, de lo que pueda. Quiero pensar que no, porque al fin de cuentas el periodismo también es una forma de vivir, ¿no? Lo vives muy apasionadamente, es una profesión que te engancha y que igual puede ser más o menos vocacional. Yo no estudié para ser periodista, pero, por ejemplo, ¿no? Pero en el momento en que empecé a ejercer como tal, pues ya es algo que te engancha, así que ya, si realmente tienes el gusanillo ya no lo puedes soltar, ¿no? Y me gustaría pensar que al final el periodismo es un poco el periodismo que empezó mostrando Carmen de Burgos, por ejemplo, ¿no? Un periodismo comprometido y un periodismo crítico, que esta es parte de la función de los periodistas, ¿no? Y a raíz de lo que te decía antes de la sección de Mujer tenía que ser, también creo que hay asuntos en los que los periodistas no podemos mantenernos al margen y ser neutrales y contarlo y hasta ahí, sino que también debemos involucrarnos, implicarnos en cosas que están pasando y decir, señores, esto sí o esto no. Debemos ser críticos también con el poder político, con el poder económico, y hay determinadas cosas pues que si salen los políticos negando que exista la violencia de género, pues hay que decirlo. Si están diciendo falsedades, hay que desmontarlas, porque al final estos mensajes, estas falacias acaban calando en la sociedad y es con lo que se queda. Así que es importante que estemos ahí peleando constantemente. Y dentro del... Gracias. No se puede tirar la toalla. Y tú profesionalmente en la práctica diaria depende eso evidentemente de las cadenas y de los canales, ¿no? Pero o sea, tú notas que la opinión de la mujer, de las mujeres, que generalmente seguramente sois más que hombres, ¿no? Pero pesa igual. Es decir, no ocurre un poco... Esto es uno de los grandes retos que considero que tenemos los medios de comunicación, porque también nosotros tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Y empezando por el lenguaje que utilizamos, que ya sé que es una cosa que es difícil, pero que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Huir del lenguaje sexista e intentar utilizar en la medida que podamos un lenguaje inclusivo. Y luego también introducir la perspectiva de género en el tratamiento de las noticias, que haya muchas más mujeres, la presencia de mujeres que están infrarrepresentadas y que muchas veces estas mujeres cuando aparecen en los medios es
como testigos, testimonios de cuestiones sociales o para hablar de temas que siempre son los mismos, sanidad, educación. No, vamos a hacer que las mujeres también hablen, porque pueden hablar absolutamente de todo, es lo que te decía, oportunidades, no capacidades, que hablen de asuntos de política, de economía, de ciencia, de lo que sea. Que cuando tengamos que llamar a expertos para que nos hablen sobre una materia, se llame a expertos, pero se llama también a expertas, porque también ellas nos pueden dar su opinión, ¿no? Y en eso es fundamental, porque al final en las redacciones, un 70% de las redacciones son mujeres. El problema es las partes de arriba, como siempre, ¿no? La dirección. ¿Quién está en la dirección? ¿No? Son muy pocas las mujeres que están en los mandos superiores y ahí es donde radica el problema. Porque cuando es la mujer la que está, por ejemplo, en una edición de un informativo, también tiene mayor sensibilidad y también hace más hincapié en que se traten temas que nos afectan a las mujeres, ¿no? Y eso es importante. Y cuando es una mujer la que está dirigiendo un programa, como por ejemplo el intermedio, pues es la que dice, vamos a hacer una sección como mujer tenía que ser, sabiendo el riesgo que comporta, que estás hablando de 10 minutos, que es prime time y que lo estás metiendo en un programa que funciona estupendamente, ¿no? Pero aún así dice, merece la pena, es nuestro compromiso y hay que empezar luchando por ahí. Y que estén las mujeres en los puestos de dirección es importante en ese sentido, porque son las que toman las decisiones. Bueno, pues ya vamos en 2 minutos, pero una última pregunta. Además queremos también que evidentemente nos hable dentro de un momentito la maravillosa ilustradora de este libro divino, y eso ya luego Sandra lo cuenta. Pero como última pregunta, bueno, estamos en un momento en el que claramente, como ha ocurrido siempre, ¿no? En que hay una amenaza de involución muy seria. Totalmente. Y además, pues, en fin, ya ha habido retrocesos y desde luego pues hay un peligro gravísimo porque, bueno, pues, en fin, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Sí. O sea, y 2 minutos, me dices. Sobre todo, sobre todo porque... Como no me des 10... Porque no, yo es que no menciono. O sea, entonces... No, creo que realmente, sobre todo porque es muy, digamos, o sea, con una clara voluntad y muy evidente, ¿no? O sea, que ya no hay ni siquiera un disimulo. Entonces, ¿cómo crees que va a ser el 8 de marzo este año? Es decir, va a ser, porque el año pasado hubo, evidentemente, pues también todo el detonante de la sentencia de la manada, había muchas cosas, pero ha habido más manadas durante este año y ha habido otras muchísimas cosas. Y claro, llega un momento que casi siempre parece que uno normaliza lo que no es normal, ¿no? Pero dado la situación ya concreta que estamos viviendo ahora, ¿cómo crees que va a ser? ¿Va a ser Yo creo que igual, con más razón tenemos menor? que salir más aún a las calles y seguir reivindicando, porque si algo nos ha demostrado la situación política que estamos viviendo a día de hoy, es que tenemos muchos retos por delante para conseguir esa igualdad legal entre hombres y mujeres, muchos. Pero otra parte importante es que hay que seguir defendiendo lo que se ha conquistado hasta ahora, porque no lo tenemos asegurado, porque a la mínima de cambio te aparecen las derechas y se lo quieren cargar. Entonces, es evidente lo que está pasando en estos momentos. Cuando un líder político te dice el aborto no es un derecho, cuando es un derecho que conquistamos ya, pero te dice que no es un derecho y que hay que volver a 1985, a la primera ley del aborto, ahí ya nos tienen que saltar las alarmas. Alguien ya nos quiere arrebatarnos este derecho. Y cuando además se permite hacer declaraciones del estilo de las mujeres antes deberían saber lo que llevan dentro, o que en lugar de aborto deberían haber más niños para hacer frente a las pensiones, etcétera, etcétera, pues ya me parece que es una falta de respeto y que no está entendiendo absolutamente nada. Y esto para empezar. Realmente... Esto para empezar, pero es que luego hay otra... por mucho que intenten disimular con eufemismos, tampoco nos vale, y como periodistas también lo desmontamos. Un maltratador es un maltratador. Tú no puedes decir un hombre que no trata bien a las mujeres o que trata mal a las mujeres. Así que empecemos a utilizar los conceptos como son, ¿no? Entonces, hablemos de maltratadores y que sepa también este líder político que hay maltratadores que incluso son asesinos. Así que llamemos las cosas por su nombre, porque en el momento en que llamamos las cosas por su nombre y somos conscientes de que tenemos un problema es cuando podemos empezar a buscar soluciones, si no, no. Y tenemos un problema, y tenemos un problema muy grave. El año pasado murieron 47 mujeres, no murieron, fueron asesinadas. 47 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 47, son muchísimas. Casi 1000 en los últimos 15 años desde que se hace recuento. Tenemos un problema gravísimo de violencia de género. Y hay señores que se permiten decir que no existe la violencia de género, que es violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? En lugar de decir la verdad, basan sus discursos, como te decía, en falacias. En destacar el qué, las denuncias falsas. Las denuncias falsas son un 0,01%, según
según los datos de la Fiscalía. Pero es lo que te contaba antes, si tú vas remarcando este mensaje, al final cala en la sociedad, y nuestro deber es decir, señores, nos están mintiendo. O sea, que salga un señor y diga que solo de las denuncias que se ponen las demandas por violencia de género, solo un 5% son reales, y que en realidad lo otro son discusiones de pareja, cuando están muriendo mujeres asesinadas, me parece una falta de vergüenza que no debemos tolerar en ningún caso. Ahí entraríamos en el... Vamos a tener que organizar un debate sobre el periodismo, o sea, y la buena práctica periodística, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora ya, porque más o menos ahora en poquito tenemos ya que abrir el turno de preguntas, pero antes sí que queremos, pues, en fin... Ana Juan, claro, Ana porque, Juan, a ver, contamos la historia, aquí la tenemos, contamos la historia de 31 mujeres, un aplauso para ella, por favor. Pero evidentemente para mí fue un lujo poder contar con una de nuestras mejores ilustradoras como es Ana Juan. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. No, ha sido un placer el poder, digamos, que llegar a poder hacer este trabajo y darme cuenta de muchas cosas. He aprendido mucho. Me he dado cuenta de que había olvidado a muchas mujeres, he dado cuenta de que había tanto vacío, ¿no?, alrededor de estas mujeres que han hecho tanto por nosotras, ¿no?, y a las que tanto debemos. Y así que, bueno, pues gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti. No, la verdad es que yo te doy la enhorabuena, además, si lo sabes, que soy admiradora tuya, pero es que las ilustraciones de este libro son una auténtica pasada y lo sabes. Así que disfrutarlas todos porque son una auténtica maravilla. Además, yo creo que has sabido captar perfectamente la esencia de cada una de las mujeres, los gestos, cómo las has retratado. A través de lo que es el color y el grafismo, pues he intentado que todas tengan su personalidad y al mismo tiempo que tuviesen todas las imágenes juntas pudiesen tener algo en común, y ese algo en común no solamente fuese algo estético, sino que también pues fuese un reflejo de la lucha que de una forma u otra, en espacio temporal diferentes, pues han llevado todas y cada una de ellas. Pues nada, muchas gracias, y abrimos ya el turno de preguntas. A ver, aquí tenemos las luces que vemos mal, o sea que cuando alguien, por favor, levanten manos para saber... Bueno, pues mira, ahí, ya. Hola. Hola, Sandra, buenas tardes, enhorabuena por el material. Y bueno, sabes que mi causa es las mujeres de los grupos vulnerables, ¿no? Bueno, anteriormente sé que bien reflejas y deis oportunidad para que esto se vea, pero un poquito también por compartir vuestra opinión y saber la necesidad, ¿no?, de que aquellas mujeres que pertenecen a minorías étnicas, mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a la igualdad de género, pues todavía nos queda muchísimo más camino por recorrer, ¿no? Entonces, por conocer un poquito más de vuestra visión. Sin duda es otro de los retos pendientes, y yo creo que a través de esta sección de Mujer tenía que ser, lo hemos querido también evidenciar, ¿no? Porque en esta sección hablamos con pioneras, hablamos con mujeres que ejercen profesiones que tradicionalmente han estado en manos masculinas, y nos damos cuenta de los obstáculos que tienen, y luego también hemos hablado con mujeres, como es el caso de Sara, que viven o se enfrentan a situaciones que son doblemente discriminatorias, porque ya no es solamente que sean mujeres, sino que se enfrentan a pues que son mujeres, luego pues que pertenecen a colectivos vulnerables, como nos contabas, en el hecho de ser mujer y que ser gitana, o ser mujer y tener una talla XXL en el caso de Itziar Castro, y quererse abrir paso en el mundo del cine, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de ser inmigrante. Y yo creo que ahí también tenemos un reto importante por delante en esa lucha feminista, sin duda. Alcanzar la igualdad es la igualdad para todos. No, este es un tema muy importante, porque es verdad que muchas veces se acusa de que parece que la lucha feminista siempre consiste en simplemente llegar a tener espacios en la élite del poder masculino, etc. Y claro, no es eso, o sea, va mucho más allá de eso. O sea, es decir, es a que las mujeres, todas las mujeres, estén en la situación que estén, ¿no?, tengan los mismos derechos y tengan derecho a una vida digna, a su libertad, a su identidad, a su trabajo, a sus estudios, etcétera, ¿no? Entonces va mucho más allá, tiene que ver con la clase, tiene que ver, es decir, que esa ficción de una superioridad
impuesta, ¿no? Pues en función del género, de la raza, pues eso, ¿no? de la clase social, tal, pues evidentemente todo eso es una lucha por la igualdad, ¿no? Bueno, felicitaros a las dos, a Gracias, Rosa por Carmen. la magnífica entrevista. Esa amiga, no se fíe. Soy fan vuestra. Bueno, a Rosa por la magnífica entrevista que has hecho, y a ti, Sandra, por tu buen hacer periodístico en este libro magnífico que has sacado de la oscuridad a muchísimas mujeres, y por tu buen hacer periodístico también en la televisión. Gracias, Carmen. Pero sobre todo, Sandra, porque has cogido la bandera del feminismo. A mí me ha tocado vivir durante muchos años el que muchas mujeres renegasen del feminismo y dijeran: yo no soy feminista, yo soy femenina. Entonces tú, desde un medio tan poderoso como es la televisión, has cogido esta bandera. Pero luego me gustaría hacerte una pregunta: si tú también te podrías entrevistar a ti misma y contarnos si como mujer has tenido discriminaciones, si has pasado por todas esas penalidades que algunas de nosotras te hemos contado en tu programa. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Y además ya sabes que estas palabras viniendo de ti, que es otra periodista a la que admiro profundamente, pues nada, muchísimas gracias, Carmen. Y decirte que sí, que evidentemente, yo creo que es algo que compartimos muchas, ¿no? Y de hecho en el libro explico una de ellas. Al principio, estando en deportes, que yo iba como ayudante de cámara de televisión y estaba en un campo de fútbol, y yo iba cargando con el trípode, era ayudante de cámara, y desde las gradas me empezaron a gritar: puta, esto es cosa de hombres, ¿qué haces aquí? Incluso me tiraron bebidas desde las gradas, ¿no? Simplemente por ser mujer, por estar allí e intentar hacer mi trabajo sin ningún tipo de diferencia respecto a cualquier hombre que podía estar haciendo lo mismo, ¿no? Y eso, claro, en ese momento dices: ¿y por qué? Si yo estoy aquí tan tranquila y eso, intentando hacer mi trabajo, yo no he hecho nada a nadie, y simplemente te das cuenta de por qué soy mujer y qué pasa, no puedo estar en un campo de fútbol porque en el campo de fútbol están los hombres. Evidentemente esto pasó hace 17 años y a día de hoy son situaciones que quiero pensar que ya no suceden, o no con tanta, ¿no? Que no son muy usuales, o por lo menos estamos acostumbrados a ver a mujeres a pie de campo informando, no solo cargando trípodes, sino haciendo todo tipo de tareas periodísticas, ¿no? Y que bueno, ya se empieza a ver con más normalidad la presencia de mujeres, no solo en el ámbito del deporte, sino en otros ámbitos, ¿no? Pero sí, evidentemente me he encontrado con situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer. Allí. Buenas tardes. Hola. Y enhorabuena por esta presentación. Mi pregunta es para las dos, para Sandra y para Rosa María. ¿Qué opináis del rumbo que está tomando la televisión en la actualidad? Y si tuvieseis que rescatar algún programa de estos de los años 80 o 90, se hacían muy buenos programas, ¿cuáles rescataríais otra vez para esta generación del futuro? Gracias. Yo rescataría los documentales de Carmen Sarmiento, por ejemplo. Te lo digo ahora. Sin duda alguna, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que evidentemente estamos en una... completamente distinto, es decir, el tipo de televisión que se hace ahora desde un punto de vista formal, que eso sería, bueno, pues no tendría mayor problema, que se aplique utilizando las tecnologías, etc. O sea, que está muy bien que se avance en eso. Lo tremendo es porque se están poniendo los contenidos al servicio de la tecnología en lugar de hacerlo al revés. O sea, es decir, que en lugar de aprovechar la tecnología para tener mejores contenidos, puesto que ahora tienes posibilidades de acceso, de rapidez, en fin, tecnológicas de montaje, cosas que jamás tuvimos nosotras, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que lo fundamental es el contenido, pues se hace al revés. Esa cosa estupenda de nuestro equipo ha logrado llegar a un sitio muy complicado, está transmitiendo desde un sitio muy difícil, dices, vale, pero ¿sabe lo que pasa?
O sea, ¿me va a contar lo que pasa o la cosa está en que llega y está? Está allí. O sea, quiero decir, bueno, pues un poco eso lo estoy haciendo un poco esperpéntico, ¿no? Pero es la realidad. O sea, es decir, que se tiene la valoración en fin, la prisa, la inmediatez, es decir, lo último es más importante que lo anterior, simplemente por ser lo último. Dice, pues mire, no, lo importante era lo que ha pasado a las 9 de la mañana y desde las 9 hasta las 5 de la tarde me están mareando porque no me están contando nada nuevo, ni ha pasado nada, o si ha pasado no me lo cuentan, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que hay un deterioro claro, ¿no? de la voluntad de excelencia informativa. O sea, que no es que antes todo fuera bueno, ¿eh? Porque tampoco hay que pensar, claro. ¿No? Carmen, digo que no es que yo estoy diciendo ahora, no, es que antes todo era estupendo y todo se hacía muy bien y tal, pues no. Evidentemente, pero es verdad que sí, que en este sentido sí. Y yo no sé, yo rescataría, sí, los grandes documentales, porque los grandes reportajes, porque el problema es que ahora no se hace gran reportaje. Y el poco que se hace, sobre todo aquí, es decir, hay otros, en otros lugares del mundo, pues todavía sí. Pero ahora prácticamente el documental es el que ha ocupado el espacio del gran reportaje, y el documental se hace con muchísimas dificultades porque hay, pues, en fin, muy complicado para la financiación, etcétera, y lo ponen a las 3 de la mañana. Eso sí lo compran, ¿eh? Bueno, ahora afortunadamente parece que hay un movimiento que está recuperando, y en los cines, en algunos sitios ponen y tal, pero las televisiones, sobre todo la pública, que es la que, digamos, pues bueno, nosotras conocemos más, debería hacer eso mucho más, ¿no? O sea, y los pocos programas que hay de producción propia de reportaje, pues trabajan con una precariedad extraordinaria, o sea, que se ven obligados al final, pues bueno, a poner lo que pueden tener, no lo que deberían tener, ¿no? Así que yo rescataría todos esos grandes reportajes y todos los, digamos, aquellos programas que eran sosegados, ¿no? Que en los que más pausados, ¿no? ¿verdad? Exactamente, es decir, en los que se permitía, bueno, pues expresar, en fin, ideas y desarrollar, ¿no? Porque es que ahora vamos a golpe de acontecimiento, como si las cosas surgieran de la nada, ¿no? Pues no, resulta que tienen un antes y seguramente van hacia un después, y todo eso no se cuenta. Más espacio para el análisis y la reflexión, ¿no? No tanto pensar en la inmediatez y vamos a otra cosa. ¿no? O sea, sí. Pero bueno, eso ya digo, sería un foro aquí de periodismo. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena a las dos, y quería preguntaros en qué estamos fallando o... ¿Dónde está? Sí, aquí. Yo te estaba buscando por aquí. Vale. Sí. ¿En qué estamos fallando en esta lucha por la igualdad? Porque muchas veces cuando yo hablo con mis amigos sobre este tema, sin que ellos estén en desacuerdo con esta lucha, pero se sienten como señalados y bueno, aducen que ellos no se comportan como muchas cosas de las que decimos. Entonces, yo creo que de alguna forma, igual que luchamos por el lenguaje inclusivo, no sé si también habría que cuidar un poco el lenguaje en el que se especificara que realmente no estamos en contra de ellos, sino en contra de determinadas actitudes o de determinadas normativas, determinadas leyes que a lo mejor hay que cambiar. Pero no ser tan... En nuestro lenguaje, a lo mejor no ser tan agresivo algunas veces, haciendo que ellos se puedan sentir mal. No sé cómo lo veis vosotras, perdón. A ver, el feminismo evidentemente lo que persigue es la igualdad, no va contra nadie, no va contra el hombre, al contrario, lo ideal es incorporar al hombre a esta lucha, porque yo creo que tanto mujeres como hombres creemos que deberíamos por lo menos considerar que una sociedad justa e igualitaria es la que deberíamos tener, ¿no? En que todos tengamos los mismos derechos, libertades e igualdad de oportunidades, con lo cual al final es una lucha común, no es contra el hombre, sino que hombres y mujeres deben avanzar en paralelo para conseguir esa igualdad real. En ningún momento se deja de lado o se culpa al hombre. Se culpa al hombre si estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de maltratadores y asesinos, en ese caso sí. Y por eso insisto en que ahí debemos utilizar los términos correctos. Y si es un asesino, es un asesino. Pero que el hombre forma parte también de esta lucha. O yo quiero entenderlo así, que no es una lucha solo de mujeres y que no estamos contra los hombres, para nada. Estamos hablando de una cuestión de justicia social. Que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas oportunidades.
Sí, eso es. Sí, bueno, no, yo totalmente de acuerdo, pero claro, también creo que realmente sí, el hombre que se siente atacado, no sé, yo no me siento atacada cuando me dicen de algo que yo sé que no estoy haciendo, que yo no estoy pensando, ni nada. Entonces, pues a lo mejor habrá que preguntarse, ¿no? ¿Por qué esos hombres que creen que vamos contra ellos se sienten, es que no entiendo, o sea, quiero decir, ¿por qué se sienten mal si realmente ellos están de acuerdo con la igualdad, ¿no? Estamos hablando de lenguaje, no estamos, es verdad que en todos los movimientos y en el feminismo pues también hay extremistas que, bueno, pues que a veces, tal vez, evidentemente no hacen un gran favor a la causa real, que es lo que estamos diciendo. Igualdad, o sea, no estamos pidiendo nada extraño. La mitad de la población, no hay ninguna razón para que la mitad de la población esté por encima de la otra mitad por razón de género, ¿no? Es como si de repente decimos, pues mira, a partir de ahora los que miden menos de 1,75 m no tienen acceso a hacer no sé qué, no pueden hacer no sé cuánto. O sea, es decir, es completamente absurdo, ¿no? Entonces yo creo que, ya digo, a mí cuando algún hombre te dice esto, es que la agresividad, tal, yo nunca he sido agresiva, o sea, y vamos, yo y creo que nadie de las que estamos defendiendo simplemente derechos, sean los derechos de igualdad en cuanto al feminismo, cualquier otro derecho humano, porque el derecho de la igualdad es un derecho humano, o sea, es un derecho humano básico, universal, como, en fin, el derecho a la vida, a la dignidad, a la educación, a la sanidad, es decir, son derechos que están ahí y que no se pueden quitar realmente a nadie, ¿no? Entonces a mí, ya te digo, cuando viene alguno que te dice eso, pues en fin, pienso que algo le pasa porque no. También es verdad que aquí contribuye mucho también, y volvemos a lo de antes, a determinados discursos políticos, ¿no? Bueno, claro. Que insisten en esa idea de que al final lo que se está es discriminando al hombre, ¿no? Claro. Y que de repente estamos hablando de nuevo de violencia de género y la niegan porque dicen, bueno, es que también mueren hombres. Bueno, y escuchamos a Monasterio hace unos días decir, bueno, es que mueren 30 hombres al año asesinados. No es verdad, porque la cifra fueron 10 y no los mataron sus mujeres, sino las parejas nuevas de sus Pero bueno, ya había lanzado también el mensaje, ya nos quedamos con la idea esta, ¿no? No, por supuesto, claro. Digamos que las contrarrevoluciones siempre son, esas sí son agresivas y virulentas, ¿no? O sea, es decir, cuando hay un avance, pues inmediatamente hay aquellos interesados en que no se siga avanzando, pues tienen que emplear todos los medios para frenarlo. En muchos lugares pues lo hacen, pues en fin, eliminando a quien les molesta físicamente. Bueno, afortunadamente el caso de las mujeres no, me estoy refiriendo ahora en derechos generales, porque a las mujeres también las matan. Pero es decir, en general, en los periodistas, por ejemplo, ¿no? Pues digamos, aquí no matan periodistas, ¿no? Aunque ya en Europa llevamos 3 en los 2 últimos años, pero bueno, pero hay otras sociedades donde sí. Es decir, que la solución drástica es matar, la otra es desacreditar, ¿no? Entonces se lucha, pues bueno, con la violencia física directa, o se lucha contra lo que uno no quiere porque no le va bien, pues con el descrédito y mintiendo, etcétera, es constante, ¿no? Además, y de hecho, bueno, ahora con el tema de las redes y todo eso, hay un montón de páginas web, etcétera, que se han creado, y grupos, etcétera, que están dedicándose solo y exclusivamente a, digamos, que lo que estamos contando, ¿no? O sea, enmascarar, mentir, distorsionar, dar cantidad de datos falsos, etcétera, ¿no? Sí, las fake news, que son el problema a día de hoy en el periodismo. Pero que se están fabricando, en fin, a conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿No? ¿Sí? A ver, una más, porque no la habíamos avisado. Hola, a las dos. Felicidades a las dos por la intervención y a la autora del libro. Gracias. Es muy necesario que existan libros como este, y es muy necesario que se hagan programas como el que está haciendo Sandra Sagate. Las dos están llevando un coloquio divino, pero yo quiero solamente pararme en una cosa. Estamos en un momento muy difícil. No estamos haciendo solo un retroceso importante,
se está impulsando un retroceso importante, queriendo llamar doméstico a lo que es de género, sino que además las mujeres tenemos que pararnos, y los hombres también, a pensar por qué cuando entra de bruces la derecha más recalcitrante, que tiene 3 caras, ¿no? 3 caras y 3 nombres, ¿no? Pero que en realidad la derecha española es la que es, que no es una derecha cualquiera, ¿eh? Es una derecha que surge hace muchos años con una guerra civil, con 3 años de guerra, de un golpe de Estado, y con 40 años de sometimiento. Quiero recordar a todos los que están aquí en la sala unas palabras del dictador: devolveré a las mujeres al calor del hogar. Devolveré a las mujeres al calor del hogar. No las dejaré salir del hogar, no las dejaré actuar. Y en este momento, lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo por parte de esa derecha insultona, esa derecha que hace de la mentira verdades, ¿no? Lo que estamos viendo es un ataque derecho, visceral, sin ningún género de consideración al movimiento feminista. Al movimiento feminista que ha sido, y el que realmente, como en la sala se ha dicho, jamás el movimiento feminista ha dicho que hay que cargarse 10 hombres, 15 hombres, algún hombre que otro. Nunca ha dicho eso. Nunca lo ha dicho. Lo que ha dicho el movimiento feminista, lo que están diciendo las compañeras que escriben libros como Sandra y todas las que estamos en esta sala, junto a los hombres feministas que también están en esta sala, porque si no fueran feministas no estarían aquí, ¿no? Pues eso reconforta mucho, porque efectivamente es verdad que hay bastantes, porque normalmente siempre solo hay mujeres, como si fuera una cosa de mujeres. Es decir, que cuesta mucho hacer pasar pues el mensaje que tú mencionabas hace un rato, de que esto no es en beneficio solo de las mujeres, sino que es en beneficio de la sociedad, ¿no? Así que bueno, gracias, porque bueno, yo no sé si tú quieres cerrar algo, porque tiene que firmar, y luego pues esto de aquello típico de que estos señores tendrán que irse a cenar, ¿no? O sea, entonces, pues eso, entonces, de verdad que, bueno, agradezco, por supuesto, gracias a ti. Un placer. El libro, la editorial, porque evidentemente, pues sin la editorial tampoco, el espacio Telefónica, y sobre todo muchísimo, muchísimo a todos los que y todas las que habéis venido, porque evidentemente nosotros hubiéramos estado aquí pues charlando, pero no hubiera sido lo mismo. Y desde luego muchísimas gracias sobre todo a las que están ahí en ese libro, y las que no están, porque si no, no estaríamos nosotras aquí. Muchas gracias. Hola. Sí, hola. Perdonad solamente, pero es que no me habías visto y solamente quería anunciar, soy Tere Maldonado, directora de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid. Quería anunciar que el 7 de marzo, precisamente para respetar la convocatoria de huelga feminista a la que estamos llamadas todas las mujeres, hacemos la entrega de la 14ª edición de los premios Clara Campoamor, que en esta ocasión se lo entregamos a la historiadora feminista Gloria Nielfa, a la que de paso propongo a Sandra, que puede ser una de las próximas entrevistadas en la sección,
es interesantísima, además coincidís en un montón de cosas comunes, y desde el año pasado el premio, además de ser el reconocimiento a una obra, a una vida de trabajo por la igualdad de oportunidades y por la igualdad entre hombres y mujeres, tiene una sección que le llamamos mención honorífica para mujeres más jóvenes que hayan hecho una aportación importante a la igualdad en el último año. Y en esta ocasión se la entregamos a Sandra Sabaté, y no quería dejar de decirlo. Muchas gracias.